creo que es necesario ministrar acerca de esto que voy a predicar hoy. Y es por eso que vamos a leer el versículo 19 del capítulo 3 de Génesis. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y como dice, y al polvo volverás. Lo volveré a leer. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Señor, te damos gracias esta mañana por tener esta preciosa posibilidad de congregarnos. Te agradecemos la preciosa bendición de poder estar reunidos, porque tu palabra dice, tu promesa es clara: donde hay dos o más congregados en tu nombre, tú estás en medio. Es una bendición estar congregados, Señor, porque sabemos que eso produce y provoca que tu presencia se quiera manifestar. Por eso te honramos esta mañana y te bendecimos y te pedimos sea quebrantado todo aquello que fue diseñado por el reino de las tinieblas para estorbar nuestra edificación. Levanta tu voz, hermano, y ora al Señor para que todo lo que ha sido planificado por el reino de las tinieblas en contra de tu vida sea quebrantado. Ora por ti mismo, ora por tu propia vida. Pídele al Señor que todo designio, que todo pensamiento, toda maquinación del enemigo se quebrante en tu vida, a fin de que puedas construir a Cristo. Señor, te pedimos que tu presencia se derrame sobre nosotros y que la revelación de tu palabra ilumine hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que nuestros argumentos se rindan ante tu autoridad. Te honramos y te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Bueno, si hay un asunto que todos nosotros tendremos que enfrentar algún día, porque es imposible de eludir, aun con todo el dinero que se pueda tener, aun con toda la avanzada ciencia que la humanidad pueda desarrollar, es el hecho de que tarde que temprano, sí, mi hermano, tarde que temprano, la muerte física nos va a alcanzar. Amén. Si hay un asunto que no podremos eludir, ni tú ni yo, es precisamente que algún día la muerte física nos alcanzará. Y nos alcanzará porque este asunto de la muerte no es un asunto de pocos o un asunto de pobres, o solo un asunto de aquellos que desde la perspectiva natural están en una condición de vulnerabilidad. Todos los que estamos aquí sabemos que la muerte, tarde que temprano, nos alcanzará, porque desde que hay memoria y desde que hay registros en la historia, hemos conocido que quienes nos antecedieron, o sea, nuestros antepasados, bueno, la muerte los alcanzó. Unos por el deterioro que produce la vejez, otros a causa de una enfermedad y otros por alguna razón accidental. Experiencias trágicas que de vez en cuando y de cuando en vez golpean siempre y de manera abrupta a quienes pisan esta tierra. De hecho, un dato que no es menor y que es dado por algunos importantes demógrafos, dice que en 6,000 años de historia de la humanidad, a la fecha, se ha estimado que han muerto 108,000 millones de personas en todo el mundo. Fíjate, dato no menor, en 6,000 años, bueno, los demógrafos dicen entre 6,000 y 7,500 años. Nosotros sabemos que bíblicamente hablando hay solo 6,000, pero ellos dicen que en un periodo entre 6,000 y 7,500 años han muerto en esta tierra 108,000 millones de personas. De hecho, a esta misma hora que estamos reunidos aquí, hay millones de personas que ya dejaron de existir. Ahora, la pregunta que debemos hacernos,
es ¿por qué la muerte física nos alcanza a todos, aún a pesar de los grandes esfuerzos que hace la ciencia? ¿Por qué razón está determinado que tú y yo, a pesar de todos los adelantos tecnológicos con los cuales contamos hoy, tarde que temprano dejaremos de existir, dejaremos esta tierra? Bueno, y la razón por la cual la muerte física nos alcanzará, hagamos lo que hagamos, es porque Dios, nuestro Creador, nos sentenció a esta manifestación. Existe una sentencia de nuestro Creador, la cual dice en el texto que leímos al principio: hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres, y ¿cómo dice? Y al polvo volverás. Dile al que está a tu lado, tarde que temprano, al polvo volverás. Y esto no lo dice tu pastor, esto lo dice Dios. Dios sentenció como creador a la raza humana a esta manifestación trágica y dolorosa. Tendremos que dejar esta tierra, tendremos que ser enterrados, volveremos al polvo del cual fuimos tomados. Y una de las cosas que tú y yo nunca deberíamos olvidar es que la muerte física, ¿están acá?, es el resultado de haber desobedecido a Dios. Si vas conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 16, verás que Dios le dijo a Adán y a Eva: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, como dice, ciertamente morirás. ¿Me escuchaste? Fíjate qué importante. Nunca deberíamos olvidar que la muerte física es también el resultado de haber desobedecido a Dios. El ser humano, a causa de su gran pecado y transgresión, fue sentenciado por Dios a experimentar la muerte en todas sus etapas. ¿Me escuchaste? Dios le dijo a Adán, Dios le dijo a Eva: el día que de él comieres, el día que me desobedezcas, ciertamente morirás. Fuimos sentenciados a experimentar todas las etapas de esto que Dios llama muerte. ¿Y cuáles son las etapas de la muerte a los que todos los que estamos aquí fuimos sentenciados? Pues la muerte eterna, que no es otra cosa que ser quemado como material de desecho por la eternidad. La muerte espiritual, que no es otra cosa que la degradación del sentido más elemental que nos conecta con Dios. Y por último, la muerte física, que no es otra cosa que la pérdida de los sentidos vitales. ¿Me escuchaste? La muerte es a causa de la gran rebelión y la gran transgresión que Adán cometió contra Dios allá en el huerto. Dios le dijo: ciertamente morirás, y eso es lo que ha ocurrido desde esa fecha hasta hoy. Ahora, muchos en la historia han tratado de comprender, están atentos, el porqué de semejante sentencia. Son muchos los que han tratado de poner en la balanza aquello que Adán y Eva hicieron y lo que Dios trajo a sus vidas a causa de esa rebelión. Y esto lo han tratado de hacer porque muchos no logran encontrar proporción entre la acción de comer un fruto y la muerte del ser en todas sus etapas. Pero nosotros debemos entender y saber que la sentencia es así porque la acción que nos llevó a comer del árbol reveló la intención perversa del corazón frente a nuestro Creador. Escúchame por favor. Comer del fruto tenía la firme intención de obtener un conocimiento que nos permitiera
no solo ser nuestros propios dioses, como yo muchas veces lo he enseñado, sino que también comer del fruto reveló la intención de operarnos o desvincularnos completamente del gobierno de Dios. Cuando Dios vio que Adán y Eva comieron del fruto, lo que Dios vio allí no es simplemente la acción de comer, algo que a la vista era agradable. Porque si tú analizas el texto así, encontrarás, por supuesto, desproporcionado la acción versus la sentencia. Y es por eso que muchas personas piensan que Dios es injusto o que Dios es extremadamente severo. Mira que por comer un fruto, entonces la sentencia sería la muerte en todas sus etapas. Claro, porque lo miramos desde la perspectiva humana. Miramos solo la acción de comer un fruto. Pero lo que Dios estaba observando allí era más que una acción. Era la intención del corazón de obtener a través de ese fruto algo que nos llevara completamente en contra de nuestro Creador. Porque el fruto no era cualquier fruto. El fruto era de un árbol que tenía por esencia o que atraía a quien lo probara o comiera un conocimiento, una ciencia que lo desvinculara completamente de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán, árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que Dios estaba revelando allí es que ese árbol o que ese fruto traería hacia nosotros un conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo de manera independiente a Dios. ¿Me escuchaste? ¿Estás aquí? Cada vez que un hombre y una mujer toman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, adquieren un conocimiento que los lleva a la construcción de un pensamiento que determina por sí mismo. Y es por eso que Dios nos sentenció. De hecho, hoy nosotros podemos ver que la mayoría de las personas vive bajo este principio. Son millones de personas en esta tierra que no solo viven como que si ellos fueran sus propios dioses, sino que viven completamente separados del gobierno de Dios. Y yo creo que tú, solo trayendo a la memoria tu círculo familiar, ya sabes, y ya puedes contar a un montón de personas que han vivido toda su vida completamente desconectados del gobierno de Dios. No hacen caso a lo que Dios dice, ni quieren hacer caso a lo que Dios propone, porque para ellos Dios simplemente es parte de un cuadro, si es que se cree en Él, pero no es en verdad el Señor y el mandamás. ¿Estás aquí? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió cuando comimos de ese árbol? Pues entonces nosotros como raza le declaramos la guerra a Dios, porque nos volvimos opositores a la voluntad de Dios. Dile que está a tu lado, un hombre en rebelión es un opositor a la voluntad de Dios. Dios nos creó para que hagamos su voluntad. Dios te creó a ti, Dios me creó a mí para que hagamos su voluntad. Pero la acción de comer de ese árbol nos llevó por un camino completamente distinto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué merecería para Dios que una raza así permaneciese para siempre? Hermanos, cuando Dios nos creó a nosotros, ¿están atentos? Es importante este mensaje, yo lo titulé Antes de morir. ¿Cómo se llama este mensaje? Antes de morir. Y es una reflexión que tú y yo debemos hacer precisamente antes de morir. ¿Qué me está diciendo, pastor? ¿Que me voy a morir? Sí. Solo que yo no sé el día ni la hora, como tú tampoco. Podría ser hoy. Y si hoy es el día que Dios determinó sacarte de esta tierra, presta la atención a lo que el Espíritu Santo te va a hablar. Cuando Dios nos creó, la muerte en nosotros no estaba dentro del plan. A nosotros nos crearon para vivir para siempre
con el Señor. ¿Me escuchaste? Dios no creó al hombre para que éste muriera, sino que lo creó para vivir por siempre. Por eso es que tú no relacionas o no dimensionas el hecho de no estar. Y es por eso que te produce temor el solo pensar que algún día tendrás que partir. Es cierto que hay gente que es una excepción a lo que he dicho, porque hay gente que se quiere morir. En el mundo tú encontrarás a personas que están tan afectados almáticamente, tan quebrantados de corazón, que ellos no ven salida más que la muerte. Y es por eso que tú vas a ver que hay gente que quiere morir. Pero la mayoría de las personas no se quiere morir. ¿Te quieres tú morir? A ver, levanten la mano los que se quieren morir. Y le hacemos el favor. No, eso es broma. ¿Cuántos de los que están aquí no quisieran morirse hoy? Pero levanten la mano con sinceridad, porque si no la levantas, capaz que el Señor te haga el favor, pues. ¿Cuántos no quisieran morirse hoy? Aleluya. Ahora, ¿cuántos no quisieran morirse mañana? Ni tampoco pasado mañana, ni en un mes más, ni en 2 meses, ni en un año más, ni en 10 años. ¿Cuántos quisieran no morirse? Nosotros no queremos morirnos. No quisiésemos morir. ¿Sabes? Yo he tenido la posibilidad de estar con personas que han contraído una enfermedad que es una sentencia. Me recuerdo hace unos años atrás una hermana en Cristo haber enfermado de algo que la sentenció a la muerte. Y cuando ella estaba en la última etapa del dolor más intenso, por causa del dolor, por causa del fuerte dolor, ella lo único que quería era que el Señor se la llevara. ¿Pero por qué quería que el Señor se la llevara? Por el dolor. Porque aún no encontraba descanso en el dormir. Entonces allí yo entendí que el deseo de ya que Dios se la llevara estaba en el hecho de su dolor. Pero si no hubiese existido el dolor, probablemente no hubiese querido todavía partir para ver a su familia, para estar con sus seres queridos, para ver a sus hijos, para poder regalonear con sus nietos. Porque nadie se quiere morir. De hecho, tú levantaste la mano con mucha sinceridad porque no te quieres morir. ¿Cierto que sí? Nadie se quiere morir. Y no pensamos, ni estamos en el día pensando que nos vamos a morir. De hecho, si tú haces esta reflexión conmigo, te darás cuenta que en tu conciencia o aquí dentro, en lo que nosotros llamamos nuestra alma pensante, más bien siempre está la idea de que vamos a estar. El próximo año haré esto. En 5 meses más nos juntamos. Siempre estamos pensando que vamos a estar. ¿Te has dado cuenta de eso? Siempre. Tú mañana, no concibes que mañana no vas a estar. ¿Sí o no? De hecho, ya hay muchos de nuestros hijos que están medios amargados porque solo le quedan 2 semanas de vacaciones. ¿Y por qué se amargan? Porque ellos no conciben la idea de que en 2 meses más no van a estar. ¿Por qué? Porque nuestra mente no fue creada para la muerte. Nuestra mente fue creada para estar siempre. Porque nos crearon para estar siempre. Amén. Entonces, cuando alguien muere abruptamente, a ti te impacta. Y sobre todo si esa persona fue cercana y estuviste el día anterior con él. Te impacta porque para nosotros la muerte es un accidente. Es algo que no quisiéramos que ocurriese. A nadie le agrada, a menos que tenga un problema en la mente. ¿Lo vas entendiendo? Pero déjame decirte esto en el Señor. En la justicia de Dios, el ser humano no merece vivir. Aun cuando fuimos creados para estar siempre con Él,
a causa de habernos revelado al propósito de nuestra creación, para Dios, el ser humano no merece vivir. ¿Me escuchaste? Y es por eso que la muerte vino a ser la sentencia sobre la raza humana. Proceso de muerte que comienza con la muerte espiritual, que nos atrofia los sentidos a fin de quedar ciegos a los designios y propósitos de Dios, y que continúa con la muerte física, que nos borra de la existencia natural, lo cual da inicio a la peor de todas las muertes, la muerte eterna, que hace que el alma del ser humano sea sometida a un tormento eterno, o a lo que yo llamo el basurero de Dios. Y así lo llamo porque ahí será lanzado, dice la Biblia, todo aquel que desde la perspectiva de Dios rechazó la posibilidad de ser restaurado al propósito eterno. Porque la Biblia destaca que aun cuando el infierno, lago de fuego, que es el basurero de Dios, fue creado para el diablo y sus ángeles, y fue creado precisamente porque ellos son los primeros seres que se revelaron al propósito eterno de Dios, la Biblia dice que todo aquel que siga los pasos de Satanás, cosa que la raza humana hizo cuando por influencia accedió a comer del árbol, también será lanzado allí. Es el lugar donde Dios depositará todos aquellos seres que no cumplen para el propósito por el cual fueron creados. La gente piensa, y yo lo decía el otro día en el funeral de nuestra amada hermana Madeleine, la gente piensa que al infierno irán los más perversos, que al lago de fuego irán solo aquellos que han hecho o que practican esas cuestiones o asuntos que desde la perspectiva moral son las más sucias o las más trastocadas. La gente piensa que los que merecen el infierno son aquellos que asesinan, que violan, aquellos que hacen aborto o practican algún tipo de cosa que le quitan la vida a otro ser, a otro mortal. La gente piensa que al infierno irán a parar los estafadores, los detractores, aquellos que le han hecho la vida imposible a los indefensos. La gente piensa así, pero no te equivoques. Si bien serán lanzados allí los adúlteros, fornicarios y todos aquellos que aman y hacen mentira, la Biblia destaca que quienes serán lanzados allí, que es la muerte final, serán todos aquellos que hayan hecho o no lo inmoral, pero que vivan una vida completamente fuera de los propósitos para los cuales Dios nos creó. Y es por eso que al basurero de Dios será lanzado todo aquel que, habiendo rechazado la posibilidad que Dios da de restaurarse, continúa haciendo de su vida lo que bien le parecía. ¿Está aquí conmigo? Porque déjame decirte que Dios, a pesar de que sentenció al hombre a la muerte en todas sus etapas, Dios en Jesucristo le ha dado a la misma raza que sentenció una oportunidad preciosa de recomponerse. La cruz está allí, ¿puedes mirarla? La cruz está allí para decirnos a todos que a pesar de la sentencia, Dios nos ha dado una posibilidad de recomponernos en Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Si este piano dejara de funcionar, ¿puedo tocarlo, Samuel? No, solo si puedo tocarlo. No me importa que esté apagado, puedo tocarlo. No dije puedo hacerlo sonar. Diferencias en el lenguaje, ¿viste? Estoy tocando. Si este piano dejara de funcionar, yo al tocarlo, en vez de salir notas, dijera garabatos. ¿Se imaginan? Yo lo tocara y saliera un garabato, una palabrota.
La única alternativa que ese piano tendría de seguir siendo parte de la banda de nuestra iglesia sería que lo arreglásemos, ¿cierto? Pero si no existiese la forma de ser compuesto o ser arreglado, su destino sería la basura. Sí, porque aun cuando lleva la marca Yamaha, no sé si se verá allá, en su carcasa, lo cual le da cierta categoría, si no se recompone no sirve para nada. Dime, ¿para qué lo queremos tener allí? Solo porque es Yamaha, si al tocarlo no funciona, para lo cual fue diseñado. Yamaha lo hizo con el propósito de que pudiese participar de una banda y sonar como piano. ¿Me vas entendiendo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Buscar un servicio técnico que lo reparara. Pero insisto, si ese servicio técnico no existiera, este teclado estaría sentenciado al basurero. Así fue o así es la historia del hombre. El hombre fue creado con un propósito y no había ninguna forma de que él por sí mismo se recompusiera. Y es por eso que existe el infierno, porque no había manera de que se recompusiera. No existía en la tierra tan solo un servicio técnico que pudiera recomponer algo que no nos pertenece y que nos cuesta entender, que es nuestra alma. Pero hace 2000 años atrás, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Yeshua, el Adonai, el que era, el que es y el que ha de venir, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la cruz. Para partir la historia en dos y hacernos saber que ahora en Dios usted y yo tenemos una oportunidad. ¿Cuántos dan gracias de verdad y de corazón a Dios por la oportunidad que Él nos ha dado? El Señor le ha dado a la humanidad, toma asiento, la posibilidad, a pesar de la sentencia, de ser transformados. Dile que está a tu lado, ¿sabes por qué debes ser transformado? Porque sin transformación, la sentencia está vigente. No porque comiste de un fruto, no porque comiste, no es la acción de comer, es lo que el fruto y la acción produjo en tu ser. Un ser totalmente distinto para lo que fue creado. Amén. Si tú estás vivo. A ver, hagamos un ejercicio. Ponle los dos deditos allí a la persona y ve si tiene pulso. No vaya a ser que en medio de la prédica se nos vaya alguien. ¿Está vivo tu hermano? ¿Estás vivo, hermano? Si tú estás vivo hoy, a ver, respira profundamente y bota. Estás vivo, my friend, aleluya. Todavía te late el corazón, no como dice la canción, ojo, ¿eh? Si todavía te late el corazón y estás vivo, y además de esto has escuchado del Evangelio de Jesús, eres tremendamente afortunado. Porque si la muerte te hubiese alcanzado sin haber oído al Espíritu de Dios, sin haber sido recíproco su llamado, al basurero eterno hubiese sido lanzado. Mas ahora, en Cristo Jesús, los que estábamos muertos en delitos y pecados, hemos recibido la vida del Señor y la salvación de nuestras almas. Aleluya. Yo
Sé muy bien que muchos de los que escuchan este mensaje podrían estar considerando no oportuno hablar de esto, porque comúnmente se piensa que la muerte es un asunto que está lejos de nosotros, un asunto que solo debería ser un tema en nuestra vejez. Como así, no sé, qué sé yo. Usted debería hacer un taller, pastor, para las personas de tercera edad y a ellos prepararlos para la muerte. Porque se piensa que hablar de la muerte es solo un asunto que debería ser considerado para la vejez. Escuchen, jóvenes e incluso aquellos que están rebeldes. Tú no sabes el día y la hora de tu partida. Por lo tanto, antes de morir, escucha lo que el Espíritu Santo tiene que hablarte. Nosotros pensamos comúnmente que la vida recorre una ruta que solo llega a su fin cuando somos adultos o cuando somos ancianos. Y no reflexionamos, como yo lo he dicho en otras ocasiones, que no existe tal ley ni tal garantía. La Biblia es clara en señalar que la muerte física, que es una de las más importantes consecuencias de la gran rebelión del hombre, iba a alcanzar a la humanidad no en la vejez como algunos piensan, sino en cualquier momento. Cuando Dios nos dijo, ciertamente morirás, Dios no solo habló de la muerte como fundamento, como sentencia, sino que además en el versículo que leímos al comienzo, versículo 19 del capítulo 3, Dios dice respecto de la muerte física lo siguiente: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Escuchen, hijos, si los mandan a hacer algo en su casa, háganlo, porque ley de Dios que sudes un poquito para comer tu alimento. Amén. La casa no es un hotel, es el hogar de tu familia. Aleluya. Dice, con el sudor de tu rostro comerás. Ahora entiendes por qué tienes que poner la mesa. Eso no estaba en el bosquejo, pero hay que lanzarlo. Dios da oportunidades a los hombres. Escucha, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, ¿cierto? Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, como dice, y al polvo volverás. Y es importante observar bien estas palabras, pues en ellas se puede ver con total claridad que volver a la tierra de la cual fuimos tomados nunca estuvo sujeto a una edad específica. Ahí no dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que seas abuelito, porque cuando seas abuelito será el tiempo de volver a la tierra. ¿Dice eso? No. Por lo tanto, volver a la tierra de la que fuimos tomados nunca estuvo amarrado al tiempo de la vejez. En ninguna parte del texto dice, y volverás a la tierra cuando seas viejo. Por tanto, la muerte física puede ser en cualquier momento. Mírate con el que está a tu lado, por favor, pero míralo siendo tú el atalaya de Dios a su vida. Dile, la muerte a tu vida. Dilo fuerte, la muerte a tu vida puede llegar en cualquier momento. Y puede llegar en cualquier momento porque la muerte física es algo que está amarrado a la soberanía de Dios. Es según como sean sus designios. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6 dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender a la tumba y hace subir. O sea, en otras palabras, del Señor viene la muerte y del Señor viene la vida. Él hace bajar al sepulcro, pero también Él nos puede levantar. Aleluya, gloria al Señor. Porque esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios, que si la muerte nos alcanza, cuando suene la trompeta final, aleluya, los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjate, querido hermano,
que esto se dijo antes de que el Señor hablara de la doctrina respecto de su venida. Estamos en Samuel. Y ahí en Samuel, en tu Biblia dice: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol. Del Señor viene la muerte. Del Señor viene la vida. Él es el que hace que una persona baje al sepulcro. Pero Él también puede hacer que esa persona resucite de entre los muertos. Porque Él tiene la potestad sobre la muerte. De hecho, a nuestro Señor la muerte no lo pudo retener. ¡Aleluya! Él quebró la autoridad de la muerte sobre el hombre. Aleluya. Si le vas a aplaudir, apláudele con todo. Como dice 1 de Samuel, vamos a leerlo todos juntos y bien fuerte. 1, 2 y 3. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Tremendo. La muerte física puede ser en cualquier momento porque es según cuando Dios lo determine. O sea, ya está determinado el día en que vas a salir de esta tierra. Dios lo sabe. Es su potestad. Así como está en la potestad de Dios el día y la hora en que Cristo ha de revolver sobre su iglesia. El día y la hora nadie lo sabe, dijo Jesús, sino el Padre que está en los cielos. Así también Dios sabe cuál es el momento de partir. Está en su soberanía. Hagas lo que hagas, intentes lo que intentes, si Dios te quiere sacar, te va a sacar. Es por eso que es muy lamentable ver lo torpe que es la raza humana. Porque siendo los únicos seres con una conciencia sólida respecto de la muerte, y siendo los únicos seres que sabemos que en cualquier momento podríamos partir, aún así nos engañamos pensando que tenemos toda la vida por delante para hacer y deshacer. Pero nadie, escúchame bien, nadie sabe el día y la hora de su partida, porque esto está en la potestad de Dios. ¿Me escuchaste? Así que si tú estás pensando en hacer y deshacer, hoy escucha lo que el Espíritu Santo está diciendo, porque nadie sabe, nadie tiene comprado ni asegurado el día de su partida. Esto está en la potestad de Dios. Lucas capítulo 12 versículo 15 dice algo que es tremendo. Jesús, hablando con los discípulos, les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Verso 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hermanos, en esta parábola que acabo de leer, podemos ver claramente lo que Dios sabe de la muerte. ¿Y qué es lo que Dios sabe de la muerte? Pues Dios sabe cuál es el día de tu partida, cuál es la hora de tu partida. Dios ya lo sabe. Entonces, no te vas a ir antes ni tampoco después. Saldrás de esta tierra en el momento exacto en que Dios lo determine. ¿Me escuchaste? Dios sabe cuál es el día y cuál es la hora de tu partida. Y aquí en esta parábola, este hombre claramente pensó que le quedaban muchos años.
tantos años como para derribar sus graneros, volverlos a construir más grandes. Tú sabes que eso no se hace de un día para otro. ¿Está acá? De hecho, él pensaba claramente que todo lo que había acumulado lo iba a poder disfrutar en los muchos años que le quedaban. Si leemos el versículo 19, verás que eso es así. Dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. O sea, sus palabras revelan algo que es característico del ser humano. A menos que tú estés sentenciado por los médicos a una enfermedad terminal, tú crees que tienes muchos años por delante. Este hombre no es cualquier hombre. Este hombre es como tú y como yo. Por eso Jesús lo pone en escena. Claro, usted dirá, pastor, no es como usted ni como yo, porque tiene muchos bienes. Sí. Se me quebró el mensaje, Luis, ¿qué hago? Porque usted no tiene muchos bienes, ¿cierto? Pero no se enfoque en los bienes. Enfóquese en la actitud. Porque aun cuando usted no tenga tantos bienes, la actitud puede que sea la misma. ¿Y cuál es la actitud de este hombre? Este hombre jamás pensó que ese día en que él declaró eso era el último día de su vida. Porque fue ese mismo día en que él lo dijo. El día en que Dios le dijo, necio, esta noche. ¿Cómo sería si esa fuera la historia de nuestra vida? Que esta noche fuera la noche en donde vienen a pedir por tu alma. Este hombre jamás pensó que la misma noche de aquel día donde había planificado el siguiente paso de su vida. ¿Cuántos están planificando el siguiente paso? Algunos ya planificaron el año. Algunos ya planificaron los 10 próximos años. Están acá. Este hombre jamás pensó que ese sería su último día. Porque esa misma noche Dios había determinado sacarlo de esta tierra. Hace unos 3 años atrás, más o menos, en nuestro planeta ocurrió algo que nos afectó a todos. Un virus desconocido llamado científicamente COVID-19, o lo que nosotros conocíamos como coronavirus, ¿se recuerdan? Hizo que la humanidad entrara en una psicosis, en un temor generalizado, porque este virus que estaba afectando a algunos países se estaba propagando de manera rápida y estaba quitándole la vida a muchas personas, comúnmente o mayormente a las personas de la tercera edad y también personas con problemas respiratorios. Yo me recuerdo que cuando comenzó la pandemia nos mandaron a cuarentena, ¿se recuerdan? Porque la idea era cuidar nuestra vida y evitar la pérdida de alguno de nosotros, ¿cierto? Estaba todo el sistema de salud preparado para poder recibir a las personas que fueran afectados y que entraran en un cuadro grave. ¿Te recuerdas de esa época? Yo me recuerdo que como había tanta incertidumbre, pues hablando con el pastor José Luis, le dije, hay ciertos pastores que están a lo mejor con una congregación no tan robusta como la nuestra, y podríamos nosotros en un acto de amor ofrecerles una mano. Estábamos recién partiendo la pandemia y recuerdo que uno de esos pastores, que fue uno de mis formadores, era el pastor Víctor Zamora. ¿Cuántos conocieron al pastor Víctor Zamora? Y lo fuimos a ver. Yo
junto con el pastor José Luis, quisimos decirle que le amábamos y que en medio del proceso queríamos darle un aliento. Entonces fuimos hasta su lugar de residencia, le llevamos unas bolsas de mercadería para que por lo menos pudiese pasar ese mes. No sabíamos cuánto tiempo iba a durar la pandemia. Duró 3 años. Uno pensaba en esa época va a durar unos meses y se va a acabar. ¿Se recuerdan ustedes? Le hicimos una ofrenda de amor y nos despedimos. Yo nunca pensé que nunca más lo iba a volver a ver. Porque resulta que él constantemente me hablaba, él escuchaba la radio, me hacía comentarios. Teníamos una bonita relación, a pesar de que no estábamos juntos en esto de hacer iglesia. Un día, a los pocos meses de que la pandemia empezó, me escribe a mi WhatsApp, me dice, Gonzalo, estoy con un cuadro de fiebre. Ora por mí, por favor. Le dije, amén. ¿Qué más sientes? ¿Tienes algún tipo de otro síntoma? No, tengo fiebre. Amén, voy a orar por ti. Oré por él. Por WhatsApp, porque obviamente no podía ir a verlo. Estábamos en cuarentena. Luego en la tarde le escribo, ¿cómo te sientes? Mira, me empezó una tos bastante fuerte y me cuesta respirar y me duele el cuerpo. Entonces yo otra vez oré por él. Al otro día él me escribe y me dice, no me siento bien, estoy mal. Me van a llevar de urgencias al hospital. Esa fue la última declaración o palabras que él me pudo entregar. Porque luego en el hospital lo metieron al tratamiento más intensivo porque estaba grave. Lo entubaron y una semana después se murió. Nosotros tenemos una hermana en la fe en nuestra congregación que pasó por lo mismo. Y estás aquí, disfrutando de tus hijas, disfrutando de tu esposo, disfrutando de la vida que Dios te da. ¿Por qué Víctor se fue y tú no? Si el escenario es el mismo, ¿por qué? Porque solo Dios sabe el día y la hora de tu partida. Y si no es la hora de tu partida, entonces nada te podrá sacar de esta tierra. Pero si es la hora de tu partida, no habrá nadie que pueda evitar que desciendas al sepulcro. Tú no sabes el día y la hora que has de partir. ¿Me escuchaste? No lo sabes. No tienes idea. ¿Será hoy la noche de tu partida? ¿Puedes tú asegurar que no? Claro que no puedes. Este hombre del que habla la parábola, ¿me estás entendiendo? Probablemente no pensó que él moriría porque no había ningún argumento o razón para pensarlo. Probablemente era joven, vigoroso, un hombre con buena salud, ausente de cualquier enfermedad terminal. Probablemente se miraba al espejo y se veía lleno de vida y de prosperidad. ¿Quién pensaría con todas esas características positivas que ese día sería el último día de su vida? Probablemente nadie. ¿Pero qué fue lo que le dijo Dios? ¡Necio! Porque tú determinas tu estadía en esta tierra según lo que miras, según lo que observas de ti mismo, según tu edad, tu vigor, según la prosperidad que está a tu alrededor. Pero tú no puedes asegurar que vas a estar aquí mañana. Solo Dios lo sabe. Y lo importante de todo esto es que cuando salgas de aquí, la mano de papá sea la que te tome. Porque si no es Dios el que te toma de su mano para salir de aquí, estás sentenciado.
a lo más terrible que un ser humano pueda experimentar. Dile al que está a tu lado, no seas necio. Dile al que está a tu lado, no seas tonto. Deja que Dios tome el control. El día y la hora de nuestra partida solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe cuándo será. Por eso es necesario reflexionar en este tema, porque si hay algo realmente importante a considerar antes de morir, y es por eso que yo le puse este mensaje, antes de morir, si hay algo que es importante de considerar antes de morir, es cuán preparado estamos para aquello que ocurrirá una vez que los signos vitales nos abandonen. Porque déjame decirte que así como la muerte física es inevitable, ineludible, también debemos saber que todos los hombres, ricos, pobres, creyentes o no en Jesús, tendrán que enfrentar una vez que terminen sus días en esta tierra, lo que probablemente muchos buscaron eludir y no considerar. ¿Qué cosa? Que después de la muerte sí o sí vamos a tener que enfrentar a Dios para dar cuenta de lo que hicimos con la vida que Él nos otorgó. ¿Me escuchaste? Tú y yo vamos a tener que dar cuenta después de la muerte de lo que hemos hecho con la vida que Él nos otorgó. Y mayormente nosotros, los que hemos recibido la bendita oportunidad de entrar a los caminos de la salvación. La Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué viene después de la muerte? El juicio. Dile que está a tu lado, después de la muerte viene un juicio. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 9. Por tanto procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos, diga conmigo todos, dígalo fuerte, todos, y ahora diga todos nosotros. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno y sea malo. Y en Romanos 14 versículo 10 dice Pablo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Lo más torpe que una persona puede ser es no prepararse para ese momento. Si sabemos que la muerte nos ha de alcanzar, si sabemos que tarde que temprano saldremos de aquí, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Prepararnos para ponernos delante de Dios y dar cuenta de lo que hicimos. Dile al que está a tu lado, darás cuenta, my friend. Escucha, vas a dar cuenta y cuenta de todo lo que has hecho en esta vida. Entonces, déjame decirte, porque yo no sé cuál es la enseñanza que a lo mejor recibiste, pero según la Biblia, incluso los creyentes en Jesús tendremos que enfrentar a Dios a fin de dar cuenta. ¿Me escuchaste? Aún los creyentes. Mira, hay una teología dando vuelta desde hace muchos años y décadas que le hace creer a los creyentes que por el solo hecho de haber aceptado a Jesús en su corazón, ellos no tendrán que dar cuenta de lo que hicieron con su vida delante de Dios. Pero déjame decirte que eso no es cierto. Porque lo que acabamos de leer en 2 Corintios 5 y lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 14 versículo 10 está escrito para quienes hemos creído en Jesús. Todos nosotros vamos a tener que pararnos delante de Dios. Hayamos creído o no en Jesús, vamos a tener que pararnos delante de Dios. ¿Me escuchaste? Es cierto, no será segundos después de la muerte, pero efectivamente hay un día señalado para que eso ocurra. Por lo tanto, debes saber que una vez muerto, te tocará enfrentarte a Dios para dar cuenta. Y yo me pregunto, si a ti te cuesta pararte delante de tu pastor para dar cuenta de lo que has hecho, si con todas tus fuerzas buscas ocultar aquello que has hecho mal, para no dar cuenta delante de tu pastor o de tu discipulador,
¿cómo lo harás con Dios? Que su juicio es ineludible, inevitable. ¿Cómo? Hay algunos que proponen estar listos para enfrentar a Dios en su juicio, pero con sus actos me demuestran todo lo contrario, porque viven ocultando, porque viven escapando del tener que dar cuenta, de andar en luz. Déjame decirte, hermano y amigo, una vez muerto, te tendrás que enfrentar a Dios sí o sí. Y cuando eso ocurra, nada de lo que has alcanzado en esta tierra te servirá para ponerlo delante de Dios. ¿Tienes algún título universitario? Déjame decirte que ese título no te servirá para excusarte delante de Dios. ¿Has alcanzado algún poder adquisitivo importante? Déjame decirte que ni todo el oro ni toda la plata de la tierra te servirá para zafarte del juicio que Dios ha de hacerle a los hombres. Nada. De hecho, cuando tú te mueras, lo único que se pondrá en el ataúd será una ropa que te acompañe mientras mientras te corrompes y vuelves al polvo. No pondrán allí tus logros, tu dinero, porque aun cuando tú los metas allí, nada de eso traspasará al mundo espiritual. ¿Me escuchaste? No importará a Dios las horas de trabajo que hayas realizado. Es que, Señor, mira, era un hombre tan responsable con mi familia y mi matrimonio, que allí está, mira todas las horas extras que hice para sustentar a los míos, porque nada de eso te va a servir delante de Dios. Ninguna cosa va a servir como justificativo cuando nos tengamos que enfrentar a Dios. Lo único que servirá delante del juicio de Dios es que nuestro nombre, aleluya, esté inscrito en el poderoso libro de la vida. Apocalipsis 20:12, acompáñenme allí. Dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según como sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron lanzados cada uno. Fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15, si me puedes ayudar, léelo conmigo, fuerte. 1, 2 y 3. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aleluya. Qué importante es que tu nombre esté inscrito allí. Más importante que participar de una banda, más importante que ser una atalaya, una congregación, más importante que tener toda la unción para echar fuera demonios, es extremadamente importante que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Los discípulos venían muy contentos porque ellos habían visto fluir el poder de Dios para echar fuera demonios. Y venían contando: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. O sea, fíjate, tenían una gama de resultados, porque dicen hasta los demonios. O sea, habían hecho varias cosas. Y el Señor les dice: no se gocen de eso, mas gócense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Porque estar inscrito allí no depende del gobierno de turno. Estar inscrito allí no depende si tienes más o menos recursos. Estar inscrito allí no depende si eres bonito o si eres feo. Estar inscrito allí depende del alcance de Dios a tu vida.
cuando Dios se acercó a tu vida y fuiste recíproco al llamado, tu nombre fue inscrito en ese libro. Y es por eso que cuando tú te pares frente a Dios, lo que determinará si eres lanzado o no, será si tu nombre está allí. Amén. Por eso es que para mí, todos los que he conocido y que han muerto en Cristo Jesús, mi esperanza es que los voy a volver a ver. Porque en mí no hay duda de que sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. ¿Estás aquí? Manuel, vamos a volver a ver a tu esposa. ¿Dónde estás? Ariel, vamos a volver a ver a tu mamá. Randy. Aleluya. Claudio. Loreto. ¿Dónde estás, Loreto? Vamos a volver a ver. Hermano Iván. La vamos a volver a ver. Aleluya. Clarita. No vino la Clarita. Aleluya. Porque todos los que hemos sido lavados y redimidos por la sangre de Jesús, nuestro nombre fue inscrito en ese poderoso libro llamado Libro de la Vida. Aleluya. Aleluya. Hermano, pero déjame decirte esto antes de terminar. El libro de la vida es ese libro donde están registrados todos aquellos que, producto de haber conocido la verdad por medio de Jesús, se arrepintieron de llevar una vida rebelde ante los designios de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí se arrepintieron no solo de una acción, sino de una vida de rebelión? A ver, levanten la mano los que se arrepintieron de una vida de rebelión. Porque en el libro de la vida están registrados todos aquellos que se arrepintieron de llevar una vida rebelde ante los designios de Dios. Este es un libro donde Dios mantiene el registro de todos aquellos que, producto de haber entendido el plan de salvación, no solo se arrepintieron, sino que también alinearon sus vidas a los propósitos eternos. Amigo, hermano, no se confunda. En el libro de la vida no están inscritos aquellos que solo creyeron en Jesús, porque muchos han creído en Jesús. En el libro de la vida están aquellos que, creyendo al plan de salvación que trajo Jesús, alinearon sus vidas y ahora son un fiel reflejo de lo que Dios quería. Vida que se enfocaron en hacer la voluntad de Dios. Es por eso que lo diré con todas sus letras. No todos los que mueren se van al cielo. Y no es cierto que todos los que creen en Jesús se salvan. Tú puedes ser uno de esos que creen en Jesús, puedes ser uno de esos que creen en la existencia de Dios, pero lo único que servirá para enfrentar a Dios en aquel día que llegará para todos cuando muramos, será haber dedicado nuestra vida a hacer la voluntad de Dios. Porque existe una directa relación entre estar inscrito en el libro de la vida y llevar una vida consecuente a la voluntad de Dios. Mateo 7:21 lo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Me escuchaste? Entrarán al reino los que hagan la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso te demuestra, en palabras de Jesús, que el libro de la vida y el hacer la voluntad de Dios están relacionados. Tú no puedes pretender estar inscrito allí si después de haberte arrepentido no volcaste tu vida a hacer la voluntad de Dios. Porque Dios no escribe con la mano y borra con el codo. Jesús el Señor, Rey de la gracia, dijo que entrarán al reino de los cielos los que hacen la voluntad del Padre. Y en Apocalipsis, la revelación que Jesús le da a Juan, dice que entrarán al reino los que están inscritos en el libro de la vida. Por lo tanto, las dos cosas están relacionadas. El que hace la voluntad de Dios está inscrito en el libro de la vida. El que está inscrito en el libro de la vida es porque hace la voluntad de Dios. ¿Me escuchaste? Porque solo entrarán al reino de los cielos no aquellos que han creído en Jesús, de lo cual en el mundo hay muchos,
sino aquellos que después de creer en Jesús han hecho de sus vidas un fiel reflejo de la voluntad de Dios. Entonces, la gran pregunta: ¿haces tú la voluntad del Padre? ¿Has hecho la voluntad del Padre? ¿Estás haciendo la voluntad del Padre? Ya que te has planificado y has mirado tu vida en una línea de tiempo y crees que te queda bastante para encontrar la muerte, has planificado en ese plan de vida que llevas, has puesto allí como prioridad que tu vida sea un reflejo de la voluntad de Dios. Escúchame bien, la voluntad de Dios con los hombres no es interpretativa. Levanta tu mano, por favor. Esto es muy importante que lo grabes. Grábalo y predícalo. La voluntad de Dios, no es interpretativa. Tampoco es especulativa. La voluntad de Dios es algo establecido. Es algo que ya está claro y determinado en su palabra. ¿Me escuchaste? Nadie puede decir: es que yo creo que la voluntad de Dios es esto, más el otro diga: no, yo creo que la voluntad de Dios es esto otro. No, la voluntad de Dios está aquí. Levanta tu Biblia, por favor. Di: la voluntad de Dios está aquí. Vamos, proclámalo: la voluntad de Dios está aquí. La voluntad de Dios está aquí, dilo. Si estás esperando que un sueño te diga cuál es la voluntad de Dios para tu vida, estás equivocado. Abre tu Biblia desde Génesis y Apocalipsis. Ahí está escrito lo que Dios espera para ti y para mí. Entonces, debes guardar en tu espíritu: existe una directa relación entre el libro de la vida y el hacer la voluntad de Dios. Porque el libro de la vida no registra. ¿Cuántos se quieren salvar? El libro de la vida no registra solo aquellos que han creído en Jesús. No. El libro de la vida registra a aquellos que, creyendo en Jesús, se sometieron a su señorío. Aquellos que, creyendo en Jesús, han hecho de sus vidas la voluntad de Dios. Apocalipsis 3:1. Dios hablando a la iglesia en Sardis. Escuchemos lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras. Escúchame bien, por favor. Esta es una iglesia. O sea, un grupo de creyentes, porque eso es una iglesia. Porque iglesia es donde hay 2 o más congregados en su nombre. Y esta es una iglesia, así como Levantando a Cristo es una iglesia. Sardis, que era una ciudad, tenía una iglesia cristiana. Había un grupo de creyentes con un pastor. ¿Me vas entendiendo? Así como lo que vemos hoy aquí. Porque a veces no reparamos en lo que leemos. Dios le está hablando a una iglesia completa. Gente que se reunía como tú a cantar y a adorar. Gente que se reunía como tú a escuchar un mensaje. Gente como tú y como yo. Aquí Dios no le está hablando a una junta de vecinos, ni le está hablando a un club deportivo, le está hablando a una iglesia. Presta atención. Y Dios a ese grupo de personas que era una iglesia les dice: yo conozco tus obras. Porque si hay algo de lo que Dios se fija, es precisamente de las obras, de lo que haces. Bota por favor a la basura esa doctrina que le hace creer a los creyentes que no hay que hacer nada. Porque Dios en su palabra nos ha dejado
muchos textos donde Él nos habla de la importancia de cómo obramos, de lo que hacemos. Está acá. Y Dios le dice, Luis, a esta iglesia completa, o sea, del ministro, del pastor, ministro de alabanza para abajo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Fíjate qué potente. Tienes nombre de ser una iglesia que está viva en el espíritu, porque canta, porque danza, porque va a los cultos, lleva su Biblia y lee los textos. Tienes nombre de que vives, pero estás... ¡Qué terrible! Es una iglesia. Y entonces Dios, buscando revertir esto, le dice a la iglesia: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y verso 5, si lo puedes subrayar allí: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre. ¿Cómo dice? Y no borraré su nombre. ¿Cómo dice? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Tremendo. Aquí el Señor dice claramente que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y solo el que venciere no le borrarán el nombre del libro de la vida. Dile que está a tu lado: solo el que venciere no le borrarán el nombre. ¿Lo dice? Al que venciere no borraré su nombre. No borraré su nombre. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Que mi nombre puede ser borrado del libro de la vida? Sí, my friend. Porque si no existiera posibilidad de que el nombre se borre, eso que Jesús dijo estaría de más. Y te lo digo con toda la fuerza, porque los teólogos ante esos textos lo que te dicen es: sí, lo dice, pero no va a ocurrir. Así me dijo un día uno: lo dice, pero no va a ocurrir. Qué estupidez. Ahí está claro cuando la Biblia dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque para justificar sus doctrinas, lo que te dicen es: sí, lo dice, pero no va a ocurrir. O sea, Dios nos dice algo que no va a ocurrir. O sea, Dios nos miente. Estupidez. ¿Sabes por qué dice: y no borraré su nombre del libro de la vida? Porque en el libro de la vida se registran solo aquellos que, creyendo al plan de Dios, volcaron sus vidas a hacer la voluntad de Dios. ¿Me escuchaste? Ahí están inscritos solo esos que, creyendo en Jesús, volcaron sus vidas a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Hay dos pilares sumamente importantes para definir si estoy haciendo la voluntad de Dios. El primero: es voluntad de Dios que te arrepientas de todo, no de algunas cosas, de todo. Diga conmigo: voluntad de Dios, es que yo me arrepienta completamente. Hechos 17:30. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, ¿cómo dice? ¿Están aquí o no? ¿Está usted aquí o no? ¿Qué dice que Dios? ¿Cómo dice? Ahora Dios. ¿Qué hace Dios? Aquí está la voluntad de Dios escrita. Dios manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Sin arrepentimiento no hay nada. ¿Me escuchaste? Es voluntad de Dios que el hombre y la mujer se arrepientan. No importa de qué familia vengas, no importa nada. Debes arrepentirte. Es voluntad de Dios que te arrepientas.
Y luego del arrepentimiento completo, no solo de acciones, sino de vida, porque el hombre no se tiene que arrepentir solo de lo que hizo mal, sino de una vida completamente ausente de Dios. Lo otro que Dios manda es que te consagres para Él. Primera de Tesalonicenses 4:2. Dice: las instrucciones que dimos por el Señor son estas, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí está clarito cuál es la voluntad de Dios: nuestra santificación. Que te apartes de fornicación, que sepas tener tu propia esposa, no en pasión de concupiscencia, que ninguno agravie ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya lo hemos dicho y testificado, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino que a santificación. O sea, puedes haberte arrepentido, pero estar ausente de la santificación. ¿Qué es la santificación? Es la acción de una total consagración. Ya no vivo para mí, vivo para Él. ¿Está aquí? Pero de verdad. Ya no vivo para mis planes, vivo para sus planes. Ya no vivo para mis sueños, vivo para sus sueños. Consagración total. Si eres un cristiano que viene domingo tras domingo y eso es todo lo que haces en tu vida espiritual, déjame decirte, estás corriendo un tremendo riesgo. Porque la salvación no es solo confesar a Jesús como Señor, sino que la confesión de Jesús como Señor sea real en tu vida. ¿Qué dijo Jesús? Entrarán al reino los que hacen la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre está descrita en la Biblia en dos principales pilares: arrepentirte de todo, no solo de las cosas que hiciste, sino de la vida que llevas, en donde Dios no es prioridad. Y luego de haberte arrepentido de todo eso, volcar tu vida a una consagración total. Si tú eres dominguero, una persona ausente de discipulado, si eres de esos que va y viene, déjame decirte, tu evangelio no tiene sentido para Dios. Y déjame decirte, antes de morir, si Dios determina sacarte de esta tierra, no encontrarás tu nombre allí. Probablemente tu nombre fue escrito allí, pero así como Dios le dijo a Sardi, por no vencer, por no actuar, tu nombre será borrado de allí. Los teólogos han tratado de tapar todas estas verdades, pero la Biblia es clara: al que venciere no borraré su nombre. Por eso es que es importante, hermanos, perseverar. Puede que hoy día te haya costado más que ayer, pero mientras estés perseverando y luchando con el poder de lo alto, tu nombre está allí. Tu nombre está allí. Aleluya, tu nombre está allí. Puede que no seas el más grande apóstol ni el más grande evangelista, pero si estás peleando por medio del Espíritu de Dios, haciendo frente a tus debilidades y a las tentativas, y poniéndote en el frente para que Dios haga de ti lo que Él quiera, déjame decirte, aunque estés débil, tu nombre está allí. Aleluya, aleluya. Hoy viniste y has perseverado después de que el Señor te alcanzó. Levanten la mano a todos los que después de que se arrepintieron de todo, de corazón, volcaron sus vidas para ser una vida de santificación. Levanten la mano los que decidieron santificarse, se pusieron en las filas del Evangelio Santo de Dios. Pues déjame decirte, todos estos años tu nombre ha estado allí. ¿Por qué? Porque para Dios perseverar es parte de la victoria de los santos. Aleluya. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aleluya. A lo mejor hoy no estás con todas las fuerzas, pero estás peleando la buena batalla. Tu nombre está allí. Es por eso que es importante revisar nuestras vidas. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios 13:5? Dice algo que estamos haciendo hoy. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es necesario que siempre estemos viniendo en nuestra vida a la luz de la palabra.
siempre hacer un ejercicio de examinarnos cómo estamos delante de Dios, mirando lo que dice la Escritura. Estos mensajes son necesarios, porque si nuestra vida a la luz de la palabra es reprobada, déjame decirte que hoy estás corriendo un peligro tremendo, porque Dios podría sacarte del libro de la vida exponiendo tu vida a lo más terrible, que es el desecho eterno. Éxodo 32, versículo 30. Cuenta algo que es tremendo y que concuerda con lo que Jesús, nuestro Señor, dice en Apocalipsis. Aconteció al día siguiente, dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego por este pueblo, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, mira lo que le dice Moisés: ráeme ahora de tu libro que has escrito. Qué tremendo como Moisés tenía clara la visión espiritual. Moisés sabía de la existencia de ese libro de Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, ¿estás leyendo? A este raeré yo de mi libro. Escúchame. Es cierto que Dios nos saca de manera inmediata de su libro a quienes han caído en un pecado. No funciona así. Pero Dios sí saca de su libro y borra. Una vez alguien me dijo, alguien que defendía la doctrina, porque hay doctrina para todos, y existe una gran rama de iglesias que cree que es imposible que Dios saque a alguien del libro de la vida. Y cuando tú le lees estos pasajes, ellos te argumentan con divagaciones, ideas difusas. Y cuando tú los pillas y les haces un jaque mate teológico, ellos te dicen: lo dice, pero no va a ocurrir. Y entonces alguien estaba hablando conmigo, me decía: o sea, si yo peco el lunes, Dios me borra, y si me devuelvo, entonces Dios me escribe, y si peco el miércoles, Dios me borra. Y entonces no funciona así. No seas tonto. No es que Dios, una vez que usted comete un pecado, porque todos nosotros hemos caído en alguna falta después de que nos encontramos con el Señor, ¿sí o no? ¿Hay alguien que lo reconozca? ¿O hay alguien que después de que se encontró con el Señor nunca más cometió ningún pecado? ¿Ve? Ya está mintiendo, ha cometido un pecado. Porque todos nosotros hemos caído más de alguna vez, ¿sí o no? Entonces, ¿qué debes saber respecto de esto? Es cierto, Dios nos saca de su libro inmediatamente después de una caída, de un pecado, porque no funciona así. Y no funciona así porque Dios, antes del desecho, hace funcionar su longanimidad. Este teólogo me decía: o sea que usted está proponiendo que si yo peco el lunes, Dios me borra, y si el martes me arrepiento, Dios me escribe. El miércoles yo peco, No, no funciona así. No es que Dios borra, escribe, y borra, escribe. No funciona así. Hay un momento en donde Dios decide borrar. Se lo dijo a Moisés y se lo dijo Dios a la iglesia de Sardis. Pero no ocurre inmediatamente, nos turbamos o caemos en un pecado. Porque antes de que Dios deseche, antes de que Dios determine raer, Dios hace funcionar su longanimidad. ¿Qué dice Romanos capítulo 2, versículo 2? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y el versículo 4 dice algo que es tremendo, algo que nos debería llenar de emoción, porque esta es la verdad absoluta de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¡Aleluya! O sea, ¿qué hace Dios? Antes de desechar, antes de raer, en tu turbación, en tu ceguera, en tu descarrío, en tu caída, lo que Dios, antes de desechar, lo que Dios hace es
operar en longanimidad. Y te espera. Y soporta el juicio antes que caiga sobre ti. Y hace que el cielo opere a tu favor. Y entonces antes del juicio envía su espíritu a sus atalayas, a la palabra de Dios, con el fin de que te arrepientas. Y te seduce. Y te atrae. Y te llama. Y aplica de su bondad. Y te abre su trono de gracia. Y te hace el llamado y te dice: ven, devuélvete antes que sea demasiado tarde. Porque así es la benignidad y la longanimidad de Dios, que te hace volverte antes que Él pueda borrar, antes que Él pueda sentenciar. Y entonces el Espíritu Santo te llama. Y hay como un fuego interno dentro de ti. Y a pesar de que has caído, vas a las plantas de Dios y te arrepientes y Dios te perdona. Porque si Dios no lo hiciera, la turbación te comería. Si Dios no lo hiciera, la ceguera te atraparía. Pero Dios lo hace porque antes de desechar, Él desea que te vuelvas. ¡Aleluya! ¿Cuántas caídas Dios te ha salido a buscar? ¿En cuántas turbaciones Dios con su amor te atrajo nuevamente? Porque somos torpes, somos tontos y caemos. Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, como dice, Él es fiel y justo. Primera de Juan 1:9, léelo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Aleluya. Aleluya. Es cierto, Dios no borra el tiro, Dios no desecha el tiro, porque lo primero que Dios hace es actuar en longanimidad, en benignidad. A ver si te arrepientes. No, todavía no va a venir el juicio. No, todavía no vamos a sentenciarlo, porque yo todavía sé que Él puede arrepentirse. Hay una posibilidad y Dios te atrae. Qué tremendo es Dios. David estaba al borde del desecho y no había caso. Dice: mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Y no había caso de que confesara. Hermano, estaba al borde del desecho, porque lo que él había hecho no solo era un adulterio, sino un asesinato, y había deshonrado a Israel y a su Dios, y estaba al borde del desecho. ¿Y qué hizo Dios? ¡Natán! Esta es la última jugada. Anda y cuéntale la historia de la oveja y dile que él es ese hombre. Y entonces Natán fue por orden de Dios y llegó a palacio. ¿Quién está llegando a palacio? Un pobre viejo, un hombre común y corriente, un profeta. Pero lo que está ocurriendo allí es Dios mismo con su benignidad y longanimidad, atrayéndolo. Y cuando Dios se paró frente a él y le dijo: tú eres ese hombre, entonces David cayó al suelo de rodillas y le dijo al Señor y vomitó: ten piedad de mí, conforme a tus misericordias. Y lo que podría haber sido un juicio eterno vino a ser la salvación del dulce cantor de Israel. Aleluya. Apláudela a la benignidad de Dios, aplaude. Apláudela a la bondad de Dios. Aplaude, 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 bendice, aplaude, exalta, adora, aplaude, adora, aplaude, aplaude, aplaude la benignidad de Dios. Aplaude al Señor, bendice su nombre. Vengan los músicos. Pero ¿qué pasa? No se siente. Pero ¿qué pasa con aquel creyente que no solo peca, sino que ante la benignidad de Dios endurece su corazón?
Pero ¿qué pasa con aquel creyente que a pesar de que Dios actúa en su benignidad y le da tiempo para que se arrepienta? Dice Apocalipsis que había una mujer en una iglesia llamada Jezabel, la cual enseñaba a los hijos de Dios a fornicar. Y el Señor allí, a esa mujer, ¿sabes qué dice? Le he dado tiempo. Puedes ponérmelo si lo puedes buscar, porque yo no lo tengo en el bosquejo. Si me puedes ayudar en la pantalla. O lo busco yo aquí. ¿Ya lo encontraron? Lee un versículo antes. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comerse cosas sacrificadas a los ídolos. Mira qué bueno es Dios, su benignidad, y le he dado tiempo. Aquí estamos, aquellos a los cuales Dios les ha dado tiempo. ¿Cuántas veces Dios te dio tiempo? Es cierto. No es que una vez uno cae en pecado y Dios te borra, porque no funciona como ese teólogo me decía, ¿no? Para burlarse de mí. O sea que si uno peca, Dios lo saca y después uno se arrepiente y Dios lo pone. No, no funciona así. No seamos estúpidos. No estamos hablando con gente estúpida. Estamos hablando con gente que por lo menos Dios les resplandeció en la mente. Y algo de inteligencia hay. A veces quieren discutir teología y son tan necios para discutir. Profesando ser sabios, hacen necios. No, porque Dios da tiempo. Fíjate, hasta Jezabel, que le enseñaba a los discípulos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, Dios le dio. Dale gracias a Dios por el tiempo. Si estás agradecido de Dios, dale gracias a Dios por el tiempo que te ha dado. Pero ¿qué pasa con aquel que a pesar del tiempo y a pesar de la benignidad de Dios, aún así endurece su corazón para volver a su vida antigua, a mundanizarse? Porque yo conozco cristianos, ¿no? O cristianos que de llevar una vida consagrada volvieron a su vida antigua, a mundanizarse. Van a la iglesia solo para calmar conciencia, se volvieron a mundanizar. O cristianos que violan de manera constante la ley de Dios. Esto dice la Biblia a los que se endurecen, a esos que a pesar del tiempo, aún así deciden desobedecer. Verso 5 de Romanos 2 dice: pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, ahí está la doctrina, ¿ves? El cual pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es por eso que ante esta evidencia bíblica se hace muy importante reflexionar. Porque si hoy nos tocara salir de esta tierra, te hablo a ti, niño, te hablo a ti, adolescente, te hablo a ti, joven. Si hoy te tocara salir de esta tierra, si hoy te tocara salir de esta tierra, sería terrible. Porque el que es contencioso y ha decidido endurecer su corazón a la verdad de Dios, acumula para sí. Mira, yo te voy a decir lo que tú acumulas para ti. Puedes tener buenas notas en tu colegio, puedes tener los buenos promedios en tu universidad, pero si tu corazón está endurecido, déjame decirte que hay una cuenta que es más importante que la cuenta bancaria. Dice, acumulas. Devuélvete, por favor. Atesoras para ti ira. Ira y enojo. Es por eso que yo te digo, antes de morir, no sabes cuándo te vas a morir. Piensa.
Solo puede haber confianza cuando nuestra vida está alineada a lo que Dios dice en su palabra. Es por eso que el llamado que Dios le hace a la iglesia es: arrepiéntete y haz las obras, porque si no, vendrá a ti. Hermano y amigo, si tu vida cristiana ha caído en la trampa de la insensibilidad, si tu vida cristiana ha caído en la trampa de la religiosidad, si tu vida cristiana es solo un culto a la semana, si tu vida cristiana es más bien una vida mundana disfrazada, si en tu vida cristiana se practica el pecado, si en tu vida cristiana has decidido que áreas de tu vida no sean gobernadas por los mandamientos de Dios, dice el Espíritu en Apocalipsis 3:3: acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo, y arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero en cambio, si vences, si decides por Dios, dice el verso 5: serás vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cierra tus ojos, porque este es un llamado al arrepentimiento de todos aquellos que necesitan alinear sus vidas delante de Dios, porque no sabemos cuándo habremos de partir. Podría ser hoy, mañana o en varios años más. Pero la pregunta que nos debemos hacer: ¿estamos listos para partir? ¿Estamos bien con Dios antes de morir? Si Dios te dio este día de vida, tómalo como una bendición, porque es un día más que Dios te dio, a fin de que te prepares para el más importante viaje que has de realizar. Viaje que harán todos los hombres y mujeres de esta tierra, pero que no todos llegarán al mismo destino. Si tú quieres arrepentirte esta mañana, si eres de aquellos que yo nombré y quieres arrepentirte, esta es la mañana que Dios te da. Puedes levantar tus manos o una mano y entonces volverte al Señor. Yo lo decía: si tu vida cristiana ha caído en la trampa de la insensibilidad, o si has caído en la trampa de la religiosidad, o si tu vida cristiana es solo un culto a la semana, o una vida mundana disfrazada, o tu vida cristiana practica el pecado, o eres de aquellos que no ha rendido todas las áreas de su vida al gobierno de Dios, este es el llamado que Dios te hace para que levantes tu mano y te vuelvas al Señor. Aleluya. Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Vamos a entrar en intimidad. A todos aquellos que se quieran arrepentir, levante su mano y ore conmigo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ore usted allí. Señor Dios del cielo y de la tierra, oramos delante de ti para rendirnos y arrepentirnos de corazón. Espíritu de Dios, gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad de vida que me has dado. Hoy nosotros nos volvemos a ti, pedimos perdón. Si usted levantó las manos o su mano, pida perdón de corazón. No es necesario que usted replique con su boca por lo que se arrepiente. No quiero exponerlo a la persona que tiene al lado, pero sí pida perdón de corazón y Dios le perdonará. Porque día nuevo, día grande, día de liberación es este. Día de renuevo, día donde Dios derrama su gracia sobre aquellos que se arrepienten de corazón. Aleluya. Cantemos. Bendeciré al Señor. Cantamos a Él. Justicia mía es, daré mi corazón para entender
es mi amor, que Él es mi Salvador. Diré que Él es mi paz y mi perdón. Y su amor, aleluya. grande amor será, incomparable amor. Día de salvación es este. Y su amor, grande amor será, Cántalo. incomparable amor. Vamos a levantar todas las manos y decir: Bendeciré, bendeciré al Señor, cántalo. justicia mía es, daré mi corazón para entender. Cántalo levantando a Cristo. Diré que Él es mi amor, que Él es mi Salvador. Diré que Él es mi paz y mi perdón. Que se escuche. Y su amor, grande amor será, Aleluya. incomparable amor, amor. Y su amor, grande amor será, amor. Y su amor, Cántalo. grande amor será, Grande amor. incomparable amor. Y su amor, Y su amor. grande amor será, grande amor será, Efectivamente, este no ha sido el momento de nuestra partida. Estamos aquí todavía. Han pasado 1 hora y varios minutos de que hemos estado en la presencia del Señor y escuchando su palabra, y todavía nuestro corazón palpita y nuestro sistema respiratorio ha permitido que el oxígeno recorra todo nuestro ser, haciéndonos que haya vida. ¿Es cierto? No ha sido este el momento de nuestra partida. Podría haber sido. Pero qué bueno es poder estar delante de la presencia del Señor siendo renovados. Amén. Porque antes de morir, lo que más importa es estar tomado de la mano del Señor. Todo lo demás pasa a un segundo plano si estás tomado de la mano del Señor. Porque cuando Dios diga es hora de partir, entonces las puertas de los cielos se abrirán de par en par para que puedas entrar por la ciudad. Porque solo aquellos que han entregado su vida a Cristo y solo aquellos que han rendido su vida al Señor podrán experimentar eso. Así que si hoy estás con vida, dale un aplauso como Él se merece por la tremenda oportunidad que Él te da. ¡Aleluya! Bendice al Señor, bendícelo, bendícelo, bendícelo. Aleluya, aleluya. Amado Dios, hermoso Dios, hermoso Dios, hermoso Dios, hermoso Dios, hermoso Dios. Aleluya. Es aquí donde agradecemos que Él haya llegado a nuestra vida. Agradece al Señor que Él haya llegado a tu vida, que Él haya cambiado tu destino eterno, que Él haya cambiado tu destino eterno. Es aquí donde nos rendimos en agradecimiento y en adoración.
Aleluya. Gracias por estar con vida, Dios. Y gracias por tener la vida de tu Espíritu en nosotros. Espero que este sea un domingo distinto, que disfrutes. No sé si tienes un manjar en casa o si simplemente comerás lo que hiciste de ayer y que te sobró. Pero dale gracias a Dios que estás vivo. Y no solo vivo de aquí, sino vivo en el Espíritu. ¡Aleluya! Dios te bendiga. Bendeciré al Señor, justicia mía.